Hola a todas y a todos, mi nombre es Beatriz Ramírez Guaroto y soy docente de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú en el curso de Derecho de Familia. Vamos a conversar un poco acerca de cómo se maneja la sucesión testamentaria, que es el conjunto de actos que rigen la disposición de los bienes de una persona cuando muere. Una cosa que es importante saber es que en nuestro país hay una serie de personas que son considerados herederos y herederas forzosos y forzosas. ¿Qué significa eso? Que una persona, tú o yo, no puede disponer del 100% de sus bienes en vida, por decirlo de alguna forma, sino que si tiene cierto tipo de familiares, la ley le restringe la posibilidad de disponer de su propio patrimonio. Hagamos una explicación. Si tú tienes hijas e hijos, o si tú tienes cónyuge, o sea, estás casado, o tienes conviviente, es decir, si convives con alguien, tú solo puedes disponer de la tercera parte de tu patrimonio, porque las 2/3 partes de tu patrimonio siempre van a ir para estas personas, es decir, tu cónyuge, tu conviviente o tus hijas e hijos. Esa es una primera clasificación. Si tú solo tienes a tus padres o a tu madre viva, entonces tú puedes disponer de la mitad de tus bienes, porque la mitad es para ti y la mitad siempre se considera que es para tu madre y o tu padre que te sobrevive. Solo si tú no tienes padre, madre u otros ascendientes vivos, o sea, tus abuelitos o abuelitas, o si no tienes descendientes vivos, tus hijos, hijas, nietos o nietas, o no tienes cónyuge ni conviviente, tú puedes disponer del 100% de sus bienes. Eso es algo que todas y todos debiéramos saber, es algo que se discute mucho hoy si debería seguir existiendo. La razón es que en nuestro país todavía se considera que los vínculos familiares deben darle a las personas cierta seguridad patrimonial por parte de sus familiares. Y eso es algo que es discutible porque algunos señalan que todas las personas debiéramos tener la libre disposición de todo nuestro patrimonio, pero eso en el Perú no es así. Nosotros todavía estamos insertas e insertos en un sistema en el cual tenemos esto que les he comentado que se llaman herederos y herederas forzosos. Es decir, recuerda siempre, si tienes padre, madre, hijas o hijos, u otros ascendientes, u otros descendientes, o cónyuge o conviviente, no puedes disponer de la totalidad de tu patrimonio. Y eso es una primera idea que todas y todos deberíamos tener claro. Teniendo claro que en nuestro país tienes herederos y herederas forzosos, que son tus padres, madre, hijos, hijas, cónyuge o concubina, hay que recordar que existe también la posibilidad legal que tú, que eres la persona que quiere disponer de su patrimonio, por ciertas circunstancias que están establecidas en la norma, decidas no heredar a estos herederos y herederas forzosos. Eso es lo que se llama desheredación. Es decir, la desheredación es el mecanismo por el cual tú, una persona que quiere disponer de sus bienes en vida, puede decidir por las causales que establece la ley, no dejar su patrimonio a sus ascendientes, padre, madre y demás, descendientes, hijos e hijas, o pareja, cónyuge o concubino. Ahora, ¿puedes heredar por la razón que a ti se te ocurra? La respuesta es no. Existen una serie de supuestos que son taxativamente regulados en la ley. Eso quiere decir que si no entras en estos supuestos, que lo que hay que hacer es ir a mirar el Código Civil y leer, si es que entras. Si no entras en esos supuestos, no hay la posibilidad de desheredar. En líneas generales, ¿cuáles son las conductas que permiten desheredar a alguien? A mí, por ejemplo, que en este momento quiero, digamos, disponer de mi patrimonio y señalar que ciertos herederos o herederas forzosos míos no quiero que reciban parte de mi patrimonio. ¿Qué tengo que hacer? Digamos, ¿cuáles son las causales por las cuales primero yo podría siquiera hacer eso? Una cosa es que atenten contra mi vida, por ejemplo, si mi hijo o mi hija me quería matar, obviamente eso es una causal por la cual yo puedo pedir que no herede. O por ejemplo, si mi pareja se ha negado sistemáticamente a colaborar conmigo dándome alimentos, entendiendo por alimentos no solo comida, sino asistencia en salud o asistencia para otros gastos, como se entiende en derecho de familia, yo también podría usar eso como una causal de desheredación, ¿no? O por ejemplo, si, un caso lamentablemente muy común entre nosotras, tienes un familiar como un hijo o un padre que se ha dedicado a hablar mal de ti, ¿no? Que te ha difamado en términos, digámoslo así, amplios,
que ha atentado contra tu buen nombre, por decirlo de forma más sencilla para que nos entendamos en el video, eso también es una causal de desheredación. ¿Y qué cosa más es una causal de desheredación? Una cosa un poco técnica que se llama causales de indignidad, que es un grupo de causales que son parecidas a las de desheredación, que se suman a las de desheredación para que tú puedas desheredar. Ejemplo de una causal de indignidad que existe recién desde hace poquito en el ordenamiento jurídico peruano. Por ejemplo, nuestro ordenamiento dice que si una persona se ha negado a reconocerte voluntariamente, tú puedes desheredar también por esa razón, porque es una causal de indignidad. ¿Cuál es el problema de esa causal? Que es un problema eminentemente legal, que en el derecho de familia ya se consideraba desde antes que las personas que no reconocen a sus hijos e hijas voluntariamente durante la minoría de edad no tienen siquiera ningún derecho sucesorio. Entonces eso es para que vean cómo hay a veces cruces entre las normas. Esta norma favorece más a la persona que podría no recibir el patrimonio que la norma del derecho de familia. ¿Por qué? Porque la desheredación, solo para avanzar un poquito más, tiene que estar establecida en tu testamento. ¿Eso qué quiere decir? Si tú quieres desheredar a alguien, es decir, ese alguien solo puede ser tu mamá, tu papá, tus hijas, tus hijos, cónyuge o conviviente, tú tienes que escribirlo en tu testamento. Si tú no lo incluyes en tu testamento, no hay desheredación. La desheredación es la persona que quiere disponer de su patrimonio que deshereda a otra u a otra. En nuestro país hay tres formas, digamos, convencionales de hacer un testamento. La primera es la que creo que todo el mundo tiene en la mente, ir a una notaría donde un notario o una notaria y hacer una escritura pública en donde tú manifiestas tu voluntad. Esa es la forma, de hecho, más segura de hacer un testamento, pero todas y todos tenemos que recordar que las notarías son un servicio público, pero brindado por agentes privados. Por lo tanto, tienes que pagar los costos que te pidan en esa notaría. Los precios varían de notaría en notaría, pero toda persona que quiere hacer un testamento por escritura pública, que es la vía de hecho más segura, tiene que pagar los costos que le cobren por eso. Pero es de hecho la forma más segura y probablemente más incontrovertida después de la muerte de hacer un testamento. Una segunda forma, que es menos usada en nuestro país, se llama testamento cerrado, que es que tú escribes el testamento, pero igual lo dejas en una notaría. Entonces, igual tienes que pagarle a la notaría el fee, digamos, el cargo de poder recibir ese testamento y guardar. La otra forma más ordinaria y más común se llama testamento hológrafo. Ese no cuesta nada, pero no cuesta nada en vida. Me explico. Para hacer un testamento hológrafo, la persona, digamos, solo los requisitos más simples, tiene que tener una hoja en blanco, escribir el testamento a mano, poner la fecha del testamento y firmar. Y guardar ese documento. ¿No necesita la intervención de una notaría? No. ¿Qué es lo que sucede con los testamentos hológrafos? Cuando las personas ya fallecieron, son generalmente sus familiares quienes buscando sus pertenencias, ¿no? Ordenando las pertenencias después de la muerte, lo encuentran. Ese testamento que está escrito ahí a mano en una hoja, ¿tiene valor por sí mismo? La respuesta es no. Porque ahí vas a tener que hacer un proceso judicial que se llama protocolización para que recién tenga efectos. Es decir, a la persona que hace el testamento no le cuesta, pero a quienes quieran hacerlo ejecutar, por decirlo de alguna forma, sí les va a costar un proceso judicial para, vamos a decirlo en términos sencillos, validarlo. Entonces, resumiendo, si quieres desheredar a alguien, tienes que hacer un testamento. Ese testamento lo puedes hacer por escritura pública en cualquier notaría con el costo que te cobren. Puedes hacer un testamento cerrado, que es hacer tú el testamento, pero dejarlo cerrado en una notaría, que también implica pagar ante una notaría un costo. O puedes hacer un testamento hológrafo, que es un testamento en el que la persona solamente lo escribe a mano, de principio a fin, lo fecha y lo firma. Pero ese testamento va a tener que ser validado luego, protocolizado en un proceso judicial, luego de la muerte de la persona para que pueda tener efectos. Solo se puede desheredar por testamento, cualquiera de estos tres. Pero entonces eso significa que si tú quieres desheredar a alguien, lo primero que tienes que hacer es pensar en hacer un testamento en cualquiera de estas tres modalidades que son, por decirlo así, las ordinarias en el ordenamiento jurídico peruano.